Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Hoy estamos ustedes y yo, así que podemos hacer fiesta. Don Rolando está en actividades propias de sus actividades y funciones públicas, así que hoy vamos con tiro al blanco, a la libre, ustedes y yo, así que ustedes son el principal personaje, yo aquí nada más Ortigo, así que Glenn, nos vamos a tiro al blanco y desde ya 905-222-0000, La Ortiga CR y La Hora que Ortiga en Facebook. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, sin duda que el tema que ha conmocionado al mundo de la política y de la vida pública del país el día de hoy han sido las declaraciones de don Otón Solís, que don Otón Solís se las trae, ¿verdad? Uno le pregunta y él por todo lado dice: no tengo ningún interés en la campaña del 18, pero sus actos demuestran todo lo contrario, ¿verdad? O sea, todo lo contrario. Y hoy don Otón Solís da unas declaraciones que sin duda alguna se las trae. Don Otón Solís dice que sí es cierto que el Partido Acción Ciudadana montó el show para que no hubiese quórum en la Asamblea Legislativa, para que no se discutiera lo del regulador o aumentador general, como le llama la gente, y se nombrara al señor Jiménez, que era el candidato del gobierno y el candidato oficial, digamos. En ese sentido, lo pone uno a pensar varias cosas. Uno, mintió el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, o miente don Otón Solís. Digamos, esa es como la primera versión. Segunda, don Otón trata de ligarse de las decisiones de gobierno y sobre todo de la forma de esas decisiones. Yo pienso que el señor Jiménez hubiese tenido los votos. Me parece que es un desgaste innecesario lo que hizo el Partido Acción Ciudadana, el Partido Gobierno, y el gobierno no quiso arriesgarse y lo nombraron por ausencia, no por presencia. Habrá que ver cómo funciona el señor Jiménez ahora. Sus vínculos con el ICE hace cuestionar a muchas personas del sector empresarial si va a tener una posición objetiva en materia de tarifas, en tema de telecomunicaciones, etcétera. Pero lo cierto es que esto es un golpe a lo que el Partido Acción Ciudadana trató de enseñarle al país como, comillas, el cambio, porque es las mismas estrategias, valga la reiteración y no la redundancia, los mismos de siempre. O sea, esto no es nuevo, no es que los otros partidos no lo hagan, es que el Partido Acción Ciudadana dijo: yo nunca voy a hacer eso. Es que el Partido Ciudadana dijo: vamos a definir, a enfrentar los procesos como tienen que hacerlo y no con esas triquiñuelas de la política, que son absolutamente válidas, déjenme decirles. O sea, no hay ninguna cosa que sea ilegal, ilícita, es parte de la política, pero no es parte del discurso del Partido Acción Ciudadana. Y don Otón Solís dice hoy: sí, el jefe de fracción me fue a consultar, le dije que no, preferí separarme de los temas, alejarme de los temas, pero sí estoy seguro que eso es un montaje del Partido Acción Ciudadana. Así que lo dejo también a ustedes para que opinen si les parece o no les parece la actitud, si es parte de las cosas normales, si el regulador está bien o mal nombrado, pero además de eso, si la posición de don Otón Solís es la correcta o no. Si don Otón Solís, como alguna gente está diciendo hoy, debería ya irse del Partido Acción Ciudadana, como se fue del Partido Liberación Nacional, denunciando ese tipo de actitudes que hoy tiene el partido que él fundó. Así que nos quedamos a la
a la atención de la ciudadanía para ver si realmente las acciones, lo que se hace es lo correcto o es lo incorrecto. Pero también dentro de ese mismo tema, dentro de ese mismo término de cosas, hoy se anuncia algo que nos pone a pensar seriamente, que tiene que ver con esta decisión del gobierno de la República de separarse, de romper totalmente con la empresa Soresco en el tema de la refinería. Recordémonos que este tema de la refinería empezó en la administración de Óscar Arias, cuando el gobierno de la República 2006-2010 toma la decisión de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con China Popular. Se hablan de alguna serie de proyectos fundamentales dentro de lo que fue la negociación, el estadio, una cantidad de dinero de compra de bonos de deuda costarricense que le permitió al gobierno, digamos, que agilizar una serie de actividades públicas, y el tema de la refinería. Y hay una propuesta de la refinería que se hizo pública, que se empezaron a hacer los estudios, se planteó la necesidad efectivamente de refinar en Costa Rica para bajar el precio del combustible, comprando el crudo. Eso se siguió durante la administración anterior, y esta administración, el candidato entonces, don Guillermo Solís, y el Partido de Acción Ciudadana empezó a generar dudas de si era necesario la refinadora. Las dudas se canalizaron hacia algún lado, fundamentalmente por don Otón Solís, que cuestionaba que fuera hecha por los chinos, y empezó a discutirse ese tema, lo que impidió que se avanzara mucho en el gobierno anterior. Bueno, llegó las elecciones, el gobierno de Luis Guillermo Solís en campaña había dicho no queremos refinadora. Cuando llega el gobierno cambia de criterio y dice queremos refinadora. Pasan 2 años, señoras y señores, dentro de 15 días estamos a 2 años de la administración Solís Rivera, y en estos 2 años el gobierno de Luis Guillermo Solís mantuvo el tema de la refinadora, exactamente igual a los 2 gobiernos anteriores. Más eso, en enero del 2015, y ya voy a seguir con el tema porque tengo a don Luis Fernández de Santana en la línea, y después seguimos con este tema que me parece que es trascendente para el país. Adelante, don Luis. Buenas noches. Buenas noches, don Luis. Don Carlos. Sí, señor. En primer lugar, usted es un hombre de política de hace muchos años. Me sorprende que usted diga que la triquiñuela del nombramiento del regulador lo hizo el PAC y que los otros gobiernos no han hecho lo mismo. No, totalmente lo contrario, don Luis. Dije que no es nuevo y que es don Otón Solís el que dice que la triquiñuela lo hizo el PAC. No, estamos claros que la triquiñuela lo hizo el PAC, estamos claros, pero usted acepta que esas cosas los han hecho el PUS y PLN. Sí, señor, así es. Ok. Así es. Entonces vamos por partes. Segundamente, como dice alguien, en el tema de la refinería, yo le vengo dando mucho seguimiento a eso porque me interesa ver las caras nuevas y las caras viejas. Ese negocio comenzó con Óscar Arias. Sí, señor. Lo continuó doña Laura. Este presidente lo criticó acremente en la campaña y después se alienó al tema. Así es. Le hago a usted una pregunta respetuosa, no creo que lo ofenda. No, por favor. ¿No le da a usted vergüenza seguir militando en Liberación Nacional cuando usted acepta que su partido, igual que otros, hacen triquiñuelas en la asamblea y fomentan un negocio espurio y que le ha perdido al país 50 millones de dólares? Eso no lo sabemos hoy, lo sabemos desde que comenzó el nefasto gobierno de Arias. Bueno, muchas gracias, don Luis. Le aclaro, primero, no, las estrategias, digamos,
políticas de la Asamblea Legislativa permiten rompimiento de quórum, permiten que un diputado meta 1000 mociones para impedir una votación. Son parte, digamos, de las estrategias de la política legislativa, así que yo lo veo como normal. Lo que no veo como normal es que el Partido Acción Ciudadana defienda hacer un cambio y hace lo mismo que hacen otros partidos políticos. Esa es, digamos, como la duda. Ahorita le respondo lo del tema de la refinadora, porque esa se las trae don Olman Segura y don Enrique Navarrete. Don Olman, buenas noches. Buenas noches. Yo quería primero aclarar una cosa. Yo creo que lo que estuvo mal fue la elección de un Solís en vez del otro Solís. Costa Rica debió haber elegido a Otón Solís y no a Luis Guillermo Solís, porque el único político consecuente en este país es don Otón Solís. Da pena oír a Arias o a Figueres ahora hablando de cosas, o oír a varios políticos de varios partidos donde cambian su discurso en un lado y en otro y se acomodan, y al único que yo le he visto que le da seguimiento a su pensamiento, sea políticamente bueno o malo, aún así lo mantiene don Otón Solís. Don Otón había dicho que él iba a mantener los 5 elementos estratégicos para el desarrollo del país. Yo creo que tuviera eso. En cambio aquí se acomodan a los tiros, o a OAS, o a autopistas del sol, o a RITEVE, o a cualquiera que sea un monopolio privado y que pueda tener continuidad del mismo choricito de siempre. Yo por eso creo que el error de Costa Rica no fue elegir al Papo, no a la Liberación, no, fue elegir a un Solís equivocado. Muchísimas gracias, don Olman. Déjeme decirle que yo coincido con usted, no en que no hubiese nombrado a Luis Guillermo Solís, una decisión democrática, en que don Otón Solís es tremendamente consecuente con sus posiciones. Yo eso lo sostengo aquí y en cualquier lado. Puedo tener diferencias con él, creo que las tengo en muchas cosas, pero que es consecuente, es consecuente. Y efectivamente, el PAC en el gobierno no ha sido consecuente con el PAC en la campaña o como el PAC como partido. De eso póngale la firma. Don Enrique Navarrete de Cartago, buenas noches. Buenas noches. La pregunta mía es sencilla, o sea, ese tema de la refinería sí, sabemos que ha estado dando vuelta casi 3 años. La pregunta mía es muy elemental, o sea, antiguamente había una refinería que hacía una cantidad de barriles. Esa refinería ya no existe. Así es. Bueno, ok, perfecto. La refinería china, bueno, hay mucho debate sobre el tema y parece ser que ese proyecto no va a ser. Pero sí soy consciente de que Recope hay una fuerza de trabajo muy capacitada y muy bien preparada que perfectamente puede asumir un reto, aunque sea un proyecto menor, pero que se pueda modernizar esa refinería que había. ¿Habrá alguna posibilidad de que las mismas personas de Recope con algunos esfuerzos nacionales se pudiera recuperar esa refinería que ya no existe, modernizarla y volver a tener aunque sea alguna capacidad de refinación en el país que también ayude a la descarga que hoy hay en la terminal petrolera, que prácticamente si falla cualquier cosa ya tenemos un problema? Muchísimas gracias, don Enrique. Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero vamos a seguir con el tema, vamos a traer aquí especialistas. Casi me atrevo a decirle que hay equipo humano, pero que no hay recursos económicos para hacer un proyecto como la refinadora. Por eso fue que se habló del tema de la refinería, por eso fue que el tema de los chinos sonó interesante y sigue siendo interesante. Tan es interesante, por ejemplo, que es parte de la discusión que hay ahora, que los chinos en este momento estaban negociando con Pemex de México para que Pemex asumiera la parte de los chinos, dado que el cuestionamiento que se había planteado era con los chinos. Y entonces, pero es en el momento en que los chinos están negociando y no son informados por la vía diplomática, que Recope, que eso es una barbaridad desde el punto de vista de política exterior, Recope anuncia el rompimiento sin haber hecho el trámite por la vía diplomática con el gobierno chino, cuando se está negociando ONU, Ruta 32 y otra serie de proyectos con China, y cuando China está negociando la incorporación de Pemex a un proyecto de esta envergadura que el país necesita. Mucha gente decía que no era necesaria la refinadora porque queremos entrar a otro tipo de energías o de combustible, pero eso ya está discutido y se supone que en los próximos 20 años vamos a seguir siendo dependientes del petróleo. Don Manuel Pérez de San Isidro Heredia y don René Aguilar de Pavas. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches, señor. Llamo de San Isidro Heredia. Somos vecinos. Usted
recientemente criticó con justa razón la promesa del PAC en campaña y lo que hace en gobierno. ¿Ok? Resulta que el señor Figuerillos, del cual usted milita en ese partido, hizo lo mismo en el 94. Dijo unas cosas y después hizo otras. Entonces, ¿en qué país vivimos? Usted, con justa razón, critica al PAC, cosa que yo también hago, pero no ve los errores del partido en donde usted milita y sigue ahora militando con alguna aspiración. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé cuál es mi aspiración, don Manuel, y sí veo los errores. Ahora, no sé cuáles son las promesas que se hacen y se incumplen. Yo hago una opinión no partidaria, este no es un programa partidario, por supuesto tengo mi militancia, a la cual nunca he negado, hago una opinión en función del gobierno actual, que es el que podemos hablar y ver y analizar, y cuando uno ve esa doble moral, ese doble lenguaje es cuando uno critica, pero sin duda alguna aquí los errores de Liberación Nacional fueron cobrados en la pasada campaña electoral, donde fue apaleado, no fue que perdió, fue que fue apaleada en la segunda ronda, porque la gente consideró que Liberación Nacional había cometido muchos errores en sus administraciones políticas, y así es la política, o sea, la política le permite a la ciudadanía tomar las decisiones en los procesos electorales, y es absolutamente válido. Liberación ha fallado, los costarricenses se lo reclaman y ponen otro gobierno. Un gobierno anunció un cambio y hasta ahora, 2 años después, no se ve el cambio, y se presentan estas contradicciones como la de que en enero del 2015 el presidente Solís va a China junto con el canciller de la República y anuncian con bombos y platillos que han renegociado algunos términos y que la refinadora va. Y dicen, ya nos hemos puesto de acuerdo con China, todo está bien, todo está claro, y vamos con la refinadora. 2 años después, sorpresivamente, Recope dice, ya no va. Y eso tiene que ver con algo que me han pasado información, no sé si era cierto o no, pero aquí como estamos para ortigar, es que hay 2 grupos en el gobierno. Don Otón Solís fue el que encabezó el grupo en contra de Soresco, en contra de la refinadora, y el canciller y el presidente y el ministro de Ambiente estaban a favor de la refinadora, y durante 2 años la sostuvieron, y ahora tienen un gran enredo, porque recordémonos que las instituciones autónomas tienen potestades para tomar decisiones. En este caso, Recope toma una decisión que se las trae porque va a tener costos para el país, pero que también va a tener efectos para el desarrollo del país. Don René Aguilar de Pavas, buenas noches. Se nos cortó, disculpas a don René Aguilar, y les decía esto ahora porque en enero del 2015, como les decía anteriormente, el presidente había anunciado que había un nuevo esfuerzo, que había un replanteamiento, que había algunos acuerdos, y recordemos que en el tema Soresco eso se las trae. Vamos a ver si la próxima semana traemos gente que ha estado metido en el tema, pero la misma Contraloría General de la República avaló casi todos los procesos. Es uno el que no avala, que es el de la supervisión de los planos presentados por la empresa madre, porque decían que tenía, digamos, vínculos comerciales, vínculos profesionales entre las empresas, y que eso estaba generando algún ruido o algún problema entre ellos. Lo cierto es que hoy hay una decisión que tiene una implicación de carácter económico, que vamos a tratar de ver qué es lo que se va a presentar en los próximos días. Dice aquí en las redes sociales que será que a don Otón le habló ya Dios. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de que hoy el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rafael Ortiz, anuncia su intención de ser precandidato? Ya lo sabemos, parece que en todos los partidos, y bueno, ahí vamos a hablar algo de eso, pero en todos los partidos políticos ya empieza a haber precandidaturas. Se dice, las malas lenguas, que en el Frente Amplio José María Villalta podría no ser el candidato del Frente Amplio, y se mueve mucho el nombre de don Hernán Jiménez, el cineasta, la persona que hace monólogos en el país, que es familiar, entiendo, doña Patricia Mora, que podría ser el candidato del Frente Amplio, que por lo menos podría ser una de las tendencias entre el Frente Amplio. En el Partido Unidad Social Cristiana se habla ya
de Rafael Ortiz, se habla ya de Rodolfo Pisa, se habla de don Humberto Vargas, pero también está el Partido Republicano Calderonista, que podría hacer alguna alianza. La otra semana vamos a tener aquí al doctor Rodolfo Hernández, que es uno de los precandidatos del Partido Republicano Calderonista, igual que don Miguel Carabajías. Así que hay un gran movimiento por lo menos en los diversos partidos políticos, así que va a estar muy agradable la contienda electoral y va a haber una gran cantidad de posibilidades para que ustedes, amigos y amigas, decidan quién es la mejor persona para conducir el país en el año 2018. Tenemos a don Sergio González de Cartago, a don Gertrudo Fonseca de Nicoya y don Denis Agüero de Heredia. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches. Dos cositas. Con esto de los inmigrantes, esos africanos que dicen que están, se sienten encajonados, porque no tienen documentos y quieren venir a Costa Rica. O sea, eso es un problema de ellos. O sea, si yo estuviera en la pelota de ellos, si estoy indocumentado, es un problema. O sea, si estoy indocumentado, es mi responsabilidad. Aunque digan que hay chiquitos de meses ahí, que eso es un derecho, que se tiene, el ser humano. Pues, si hablamos de derechos, pues ahí todos los países tendrían que quitar lo que es la inmigración, porque todo eso es un derecho. Se nos cortó, pero es un tema que... ¿Aquí está, don Sergio? Sí. Ah, perdón. No, sí, don Sergio, ahorita le voy a contestar de eso porque es uno de los temas que tengo ahí pendientes. Sí, otra cosita, con esto de la asamblea, o sea, con esto de los diputados, con este nombramiento, o sea, yo me pregunto, primero le pregunto a usted, don Carlos, ¿cuánto gana un diputado? Según Rolando dice que un diputado no tiene salarios, lo que tiene son dietas. Tienen dietas, pero que le llega como a los 4 millones de pesos, un poquito menos. Imagínese, don Carlos. Dice que no es un salario, que son dietas. Mire, pues yo quisiera tener esa dieta, pero bien alimentado. Porque imagínese usted, yo me pregunto qué ellos ganan de acuerdo. Si un diputado no asiste, eso no se le paga. O sea, la pregunta es, ¿qué tan cierto es eso? Así es absolutamente cierto. Si no asiste comisión, si no asiste plenario, se le rebaja la dieta. Sí, pero realmente se lleva un control. Se lleva un control si un diputado llega o no llega. Sí, efectivamente, sí hay control. Ahora, le quiero decir, pueden pedir permiso, pueden declararse enfermos, pueden estar haciendo actividades propias de su actividad, pueden estar fuera del país en alguna actividad que han sido invitados, etcétera, y se les paga la dieta en ausencia, pero tienen que tener una excusa, tienen que tener un dictamen médico, etcétera, para poderles pagar la dieta, pero si se ausentan y no tienen un razonamiento lógico por su ausencia, sí se les rebaja la dieta. Bueno, por último, con esto, yo en otra ocasión te dije, y siempre lo he dicho, pero como que usted y Orlando no me da mucha pelota. Yo siempre he dicho que son demasiados diputados, y todavía quieren poner más, creo. O sea, para mí son demasiados. Imagínese usted lo que el gobierno tiene que pagar cada mes, la millonada que tiene que pagar, el pueblo que tiene que pagar. Y si es al año, imagínense. O sea, yo siento que son demasiados ¿qué hacen? ¿Qué hacen todos los días aparte de estar discutiendo? ¿Qué hacen? Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿realmente debería ser menos o más? Bueno. Muchísimas gracias. Yo creo, no es que no leemos pelota, es que no coincidimos con usted. O sea, yo supongo que Rolando en esto, creo que las condiciones del país no está para aumentar el número de diputados. Sin embargo, si las condiciones fueran diferentes, yo creo que sí es necesario. Ahora, el gran dilema de aquí es los mecanismos de la Asamblea Legislativa, un reglamento que le permite a un diputado meter 1000 mociones para impedir que se apruebe una ley, eso sí tiene problemas, ¿verdad? Y por eso debería reformarse el reglamento y permitir que se vote democráticamente, el que la mayoría tenga de los votos que se aprueben las leyes y reformas que se necesitan. Pero la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República porque es el más representativo. Usted, amigo y amiga, tienen la posibilidad de escoger a sus diputados a través de los partidos políticos con los cuales ustedes simpatizan y ver las listas y decir este sí sirve o estos no sirven y poner las y los mejores. Bueno, los partidos políticos creo que tienen la obligación de poner a las mejores personas que ellos consideren, pero que es necesario. El número no va a cambiar, o sea, así que es una discusión, digamos, estéril en este momento. No veo condiciones para que cambie el número y lo que hay que hacer es hacer más ágil la Asamblea Legislativa. Don Jorge Arturo Fonseca y después don Denis Agüero. Don Jorge Arturo, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Hay una cosa para todos los costarricenses que nos escuchan. ¿Qué es lo que queremos nosotros de este país? ¿Hacer una Siria? ¿Una zona como kurdos, Irán?
donde los salahuitas se pelean con los sunitas, donde los liguistas peleen con los apicistas y a muerte, destruyan la ciudad, la hagan polvo, la hagan pedazos como en la Segunda Guerra Mundial. No, lo que necesitamos es diálogo, ponernos de acuerdo a ver qué es lo que queremos, qué es lo que quiere el pueblo, qué es el fin último de la política, cómo podemos resolver los problemas. No es que vos vas a ganar y yo no gano, no, todos ganamos mientras el juego político sea fluido, sea transparente. Lo que se debe denunciar es las triquiñuelas, los malos manejos. La transparencia tiene que existir, porque no podemos hacer del país y heredar el país a nuestros hijos y nietos si seguimos con este juego. Yo, si bien apoyé a José Miguel Corrales, dijo, sí, fallamos, nadie nos dio pelota, está bien. Entonces yo diría, yo no voy a hablar con Roberto porque Roberto es liberacionista, con Rolando, no, se terminó, es una página pasada, hay que dialogar, hay que hablar, hay que construir el país entre todos. Lo que tenemos que meternos en la cabeza es, estamos construyendo el país se construye día a día, con nuestro trabajo, con nuestro intelecto, con lo que opinamos. No es que porque usted es verde y el otro es rojo y el otro es amarillo, ya no somos irreconocibles, no, sino porque hacemos un campo de batalla, y el campo de la batalla lo que quedan son muertos. Señores, les pido por favor, mediten, lo que tenemos que hacer es dialogar, tratar de arreglar el país, tratar de enmendar nuestros propios errores, no ver la paja en el ojo ajeno y ocultar la viga en nuestro ojo. Eso es algo bíblico, hace 2000 años se está discutiendo y todavía caemos en el mismo juego. Señores, no puede ser posible que arruinemos el país entre todos, unos por acción, otros por omisión. Y si bien es cierto que el juego democrático permite una vez cada 4 años que en consulta poner diputados, yo creo que eso sí se tiene que corregir, ver que hayan listas provinciales, listas cantonales, o lo que dije yo anteriormente, 81 diputados, uno por cada cantón, 2 asesores por diputado, nada más. Los responsables de la provincia, del cantón, son responsables para bien o para mal del cantón. El delegado superior de la provincia es un senador. El segundo lugar en votos es el segundo senador, y esos son, como quien dice, una Corte Suprema de Justicia, donde van a dar el aval a lo que hagan bueno o malo en la asamblea. Pero tenemos que buscar alternativas. No estoy pidiendo algo imposible, no, tenemos que ponernos de acuerdo, porque señores, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y nuestros nietos y con el país. Bueno, y gracias. Muchísimas gracias, don Jorge Arturo Fonseca. Don Denis Agüero Heredia, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, don Denis. Eso, mira, el asunto es este. Yo digo que es pobrecito. Yo considero que estar uno en un partido como este, de verdad que da vergüenza. Yo no sé por qué no se ha retirado, porque... Adelante, don Denis. Esos movimientos, tienen que haber esos movimientos para que funcionen. Se nos cortó, don Denis, no le entendí. ¿Aló, ahí? Es que se nos cortó, entonces quedó como un vacío ahí, no entendí lo que estaba conversando. Ahí sí. Sí, señor. Ok. A mí me da lástima con Otón Solís. Ahora sí me escucha. Sí, señor. Estar con una gente así, mira, da vergüenza. Pobrecito, porque él hizo el partido, yo lo he estado analizando, lo oigo y veo que es un chavalo que se ve que es honesto. Pero se rodeó de la verdad, es que eso se ha prestado, esa gente con tal de que le aprueben de impuestos, se haría hasta con el diablo. Hola, soy Abril Gordienco, los invito a escuchar La Hora que Ortiga por Radio Monumental y Canal 2 todas las noches a las 9:30. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras.
Esto es Tiro al Blanco. Amigos, volvemos con ustedes como nuestros principales invitados del día de hoy. Aquí tenemos varios comentarios en la red de Twitter, donde Warren Changwen dice: en fútbol el PAC sería un equipo que siempre jugó a la defensiva y cuando tuvo que atacar no supo cómo hacerlo. Me parece un buen comentario. Aparece una opinión aquí, pero déjeme un segundito porque cuando uno está solo se le complica el tema, porque son muchos comentarios. Dice Andruvich: ¿en qué situación se encuentra la carretera a San Ramón? ¿No era que la asamblea ya había aprobado ese proyecto? Bueno, mire, déjeme decirle que al igual que el tema de la refinadora, de la ruta 32, el tema de la ruta San Ramón se las trae porque se suponía que iba a ser muy fácil cuando se le quitó, digamos, la concesión al grupo OAS y que ya todo estaba arreglado y que había posibilidades de hacerlo en Costa Rica, que había un fideicomiso, etcétera. Ya llevamos de eso 3 años y no ha caminado absolutamente nada, y no va a caminar absolutamente nada tampoco. O sea, veo muy poco en los próximos años, igual que el tema de la refinadora. Ahora el gobierno dice, vamos a romper este tema, nos separamos de este tema y hay alternativas nuevas. Bueno, vamos a ver cuáles son las alternativas y me imagino que pasarán 10 años y no se dan nuevas. Luego Varo dice: ciertamente se equivocó el PLN, pero la inacción del PAC es en el que creyó 1.300.000 personas es pasmosa. Y ahora, ¿cómo quedamos con los chinos? ¿Será que nunca más van a ayudarnos en nada? Bueno, eso es una pregunta importante. Carlos Navarro dicen que la presidenta de Recope se quedó varios días más en China de paseo. Eso es interesante, que se quedó más investiguen quién pagó. Efectivamente, la presidenta de Recope fue, negoció, estuvo de acuerdo y ahora cambia de criterio. Habrá que preguntarle a ella. Saludamos a Michelle Chinchilla, que dice que está en una presa grandísima en el Radial de los Atillos y está aquí compartiendo con nosotros. Oscar dice: se habla de 67 millones de dólares de Monstres. Estos son muchos millones de colones. ¿Se sentarán responsabilidades por este caso? Hay que revisar cuál es la responsabilidad, porque les repito, la Contraloría aprobó. Hay 3 gobiernos que estuvieron de acuerdo. 2 años, el presidente anunciando que estaba de acuerdo y ahora pasa esto. Así que es un tema que hay que darle seguimiento. Luego dicen: como Luis Guillermo quedó presidente por culpa de Johnny, ahora todos creen que pueden, mañana hasta Porciopson. Qué relajo. O sea, Porciopson también lo quieren candidatear. Don Mario González de Cartago, don Alberto Castro de Guadalupe, don Martín Carranza de San Ramón. Buenas noches, don Mario González. Buenas noches. Una sugerencia, nada más sugerencia. Señor, por favor. Su programa es muy interesante. Convérselo con don Rolando. Lamentablemente, cuando los que participan en este programa formulan una pregunta, no tienen respuesta, porque ustedes, es el formato del programa, cortan la llamada, y si ustedes se van por las ramas con los planteamientos que la gente les formula, no hay, como diría un periodista, usted que lo es, derecho de respuesta. ¿Por qué no hacen el programa con el teléfono abierto para que el que participa, y si no le gusta la respuesta que usted da, riposte y diga? O también otra opción: ¿por qué no hacen un programa sin que participe nadie de los de nosotros de a pie, como dice el ministrillo del aguacate, al estilo que en España hay un debate entre gente que maneja el tema e ilustra al pueblo? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, las dos cosas las hacemos. Lo que pasa, don Mario, es que si le permitimos a una persona que esté en el debate, los demás se enojan, porque siempre tenemos una gran cantidad de personas en redes opinando y gente que quiere hablar por
por teléfono. El otro sí lo hacemos en general, donde traemos gente que opine sobre los temas y a veces los ponemos a confrontar. A mucha gente no le gusta venir a confrontar y a veces una hora no nos da tiempo para eso, pero tomamos sus ideas y vamos a ver cómo le damos vuelta a las cosas para que siempre sea mejor, porque a nosotros lo que más nos interesa es que sean ustedes los que opinen, porque esto es un programa de democracia radial en donde podemos discrepar y diferir siempre y cuando no nos insultemos. Don Martín Carranza de San Ramón y don Denis Agüero Heredia, que se nos había cortado y no habíamos podido hablar. Don Martín Carranza, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Un comentario referente a esta última llamada. Yo los felicito. Yo sé que si se pudiera tener el derecho a la respuesta, sería mucho menos las personas que pueden participar. Entonces es entendible que sea el formato que usan. Más bien los felicito porque es uno de los únicos, o si no es el único programa que permite, como dice Rolando, que le raspen la pintura en tiempo real a ustedes. Los felicito por valientes, sinceramente. La mayoría de los otros programas uno nada más escucha y ya después de hacer nada si no está de acuerdo con lo que están diciendo. Ese comentario respecto a la última llamada. Y el tema que le quería preguntar, son dos preguntas muy puntuales directamente para usted. ¿Usted cree que la propuesta de don Otón Solís de un gobierno de consenso, bueno, lo que él, y usted hoy hace 8 lo comentó, eso es una utopía? Esa es una pregunta. Y la otra es si usted considera que Figueres tiene autoridad moral para ser precandidato. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, don Martín. La primera, a mí me parece que es una necesidad. Me parece que efectivamente para que este país avance tiene que haber un acuerdo grande nacional. Hay una sugerencia base de don Otón. A mí, la tesis de don Otón de que los ministros se nombren por concurso y que haya una empresa que vea currículum y esas cosas no me suena. A mí me parece los gobiernos es de los políticos. Los políticos tienen que gobernar junto con técnicos a la par de ellos que sean los mejores, etcétera. En instituciones autónomas sí me parece que deben haber técnicos, o sea, más que políticos, y por eso yo las presidencias ejecutivas creo que hay que eliminarlas. En eso coincido con don Otón. Pero me parece que el llamado de don Otón, que no es de don Otón, déjeme decirle y recordarles una cosa, don Johnny Araya, una de las grandes críticas que le hicieron cuando él renuncia es que él dice que él renuncia porque quiere buscar un acuerdo nacional. Nadie le entendió. Probablemente la forma en que lo dijo no fue clara, pero don Johnny dijo eso, dijo, pongámonos de acuerdo porque este país no va a caminar. Y si nos vamos para atrás, doña Laura Chinchilla incluso hizo una comisión de notables para buscar un acuerdo nacional. Y si nos vamos atrás, don Oscar Arias también dijo lo mismo. Así que es una cosa que viene reiterada desde hace varios años, pero no ha habido forma. Le repito, los mecanismos que plantea don Otón, yo tengo muchas dudas. La idea me parece absolutamente válida. Don José María tiene todo el derecho, igual que cualquier otro costarricense. Don José María no tuvo, ni ha tenido, ni tiene ningún impedimento legal que le impida ser candidato o precandidato presidencial. Serán las y los costarricenses primero dentro de Liberación Nacional y después fuera de Liberación Nacional, si es que gana la Convención Interna de Liberación Nacional que decida si es o no presidente. Pero creo que el derecho le asiste totalmente a don José María Figueres como a cualquier otro costarricense. Don Denis Agüero de Heredia y don Jimmy Álvarez de San José. Adelante, don Denis, a ver si ahora sí. Es que se me cortó. Sí, señor. Anteriormente. Buenas noches. Sí, adelante, don Denis. Mira, el asunto está así. Yo soy uno del 1.300.000 que metí las patas votando, según yo, por un cambio. Ahora, me da lástima con Otón Solís porque si él no se retira de ese partido, se va a hundir igual que eso. Eso yo creo que ya está quemado. Es unas personas que hagan... Está bien que en la Asamblea Legislativa se pueda hacer todo eso, muchas cosas, pero no tan descarado como esto. ¿Entiende? Entonces yo digo una cosa, nosotros como ciudadanos tenemos que ver ahora, este gobierno se va a aliar hasta con el diablo con tal de pasar el paquete de impuestos para perjudicar a los más pobres, así es. Entonces yo me pongo a pensar aquí, si nosotros como ciudadanos tenemos que fijarnos quiénes son los que le van a ayudar a este gobierno, como dicen, a maltratarnos más y acordarnos en las elecciones. El problema es que a nosotros se nos olvida todo. Ahora, de esto, ahorita tengo entendido que hay una huelga. Mire, esto está ya unido, estoy seguro, al gobierno para presionar para que pasen el paquete, porque ahora, si choca el tren necesitan impuestos. Si se meten a un banco necesitan impuestos.
Y sí, es como agradecerle que ustedes nos dan la oportunidad de hablar. Y sí, a la ciudadanía, pedirle que por derecho que tengamos vergüenza también, que nosotros veamos ahora con quiénes se van a aliar para perjudicarnos. Gracias a Dios, a las redes sociales y a un programa como este, uno puede dar el sentir del pueblo. Le agradezco mucho y como le digo, Otón Solís, yo no sé qué está haciendo ahí, porque es un partido, es un equipo que hace lo que sea y al descaro para perjudicar al país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Denis. Esperamos que siga y continúe opinando y aquí discutiendo y raspándonos la pintura siempre decentemente como lo hace usted. Nos parece muy lindo y para eso está el programa. Don Jimmy Álvarez de San José, buenas noches. Gracias, Roberti. En el transcurso de la semana estuve, ahora que este señor también había hablado del tema de impuestos, yo tengo una posición un poco más que debe ser analítica, o sea, y no sé, no me dio mucha bola don Rolando cuando se lo dije entre semana, pero lo vuelvo a tocar. Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, gobierno de Abel Pacheco, gobierno de Óscar Arias, gobierno de la primera presidenta que hubo en este país, doña Laura Chinchilla, gobierno actual, todos dicen lo mismo: Costa Rica no puede vivir con el esquema económico que existe ahora, hay que estructurar la materia tributaria. Yo no sé qué es el miedo a hablar seriamente si es necesario o no el tema tributario, porque el partido de gobierno defiende siempre el tema tributario, los otros partidos tratan de no votar lo que se puede llamar un paquete o no paquete tributario. O sea, siempre la misma situación, y uno lo que llega a la conclusión es que es un tema de politiquería, no de análisis, no de verdad real, sincero, en el sentido de que si en Costa Rica verdaderamente tenemos que entrarle a ese tema, y no como hace este señor Otto Guevara, que cuando están las reuniones de la Comisión de Hacienda, lo que pone a hablar, o sea, pagándole con dinero a los costarricenses, que él mismo debería decir que es parte de los impuestos que necesitamos, se pone a cantar canciones de John Lennon. Eso es lo que yo no creo. Debemos entrar a analizar claramente y seriamente el tema tributario. Don Jimmy, no, yo me imagino que don Rolando sí le puso atención, porque lo que usted está diciendo coincidimos 100%, pero déjeme decirle dos cosas. Uno, don Edgar Ayales, exministro de Hacienda, antes de finalizar el gobierno anterior, dejó una propuesta de solidaridad fiscal que no era de él, sino que surgió de un amplio debate con el sector empresarial, con el sector sindical, con las comunidades, con los economistas, con los empresarios, y ya había una propuesta de el gobierno, no, el partido político que hoy es gobierno en campaña no quiso ni escucharla. Cuando llegó el gobierno dijo, no necesitamos de eso, hay que esperar 2 años porque la cosa está bien, etcétera. Y ahora el gobierno viene a tratar de imponer sin buscar un diálogo. Y vean qué grave. Hoy el presidente de la República anuncia que si no hay impuestos, lo que va a hacer es simplemente congelar salarios, aunque el costo de la vida siga creciendo, cosa que pareciera que no es la fórmula. Y de nuevo don Edgar Ayales, y hablo de don Edgar Ayales porque es la persona que yo más he visto seriamente preocupada y con propuestas concretas. Don Edgar Ayales dice, no, discutamos las remuneraciones. O sea, hay que tomar decisiones en el país, sin duda alguna. Este país no puede seguir así, y esas decisiones tienen que ser en conjunto con una serie de partidos y de figuras que se olviden de un momento a otro sus intereses particulares y resuelvan el tema para el país. Hay que hacer, como decía don Pepe, y lo dijimos en algún programa anterior, un paréntesis y ponernos de acuerdo en los grandes temas, y este es un gran tema. Ahora, déjeme decirle que el problema es un problema estructural. Vean que hoy aparece un informe internacional donde Costa Rica es uno de los países que tiene más altas tasas impositivas. O sea, que no es un tema solo de seguir poniendo impuestos, sino que tiene que ir con control de gasto, con una reestructuración del Estado y con una serie de mecanismos en salario público, etcétera, que tienen que discutirse con seriedad, donde todos tenemos que poner parte nosotros, y además de eso, también que el sector empresarial y el sector que más riqueza ha acumulado en el país también aporte lo que tiene que aportar para beneficio de la seguridad social y beneficio de la paz social en Costa Rica. Don José Quiroz del Alto de Guadalupe, buenas noches. Muchas gracias, don Carlos. No, es que yo creo que usted me adelantó, don Carlos. La pregunta mía era, ¿cualquier partido que quede ocupa reforma fiscal o no ocupa reforma fiscal? Yo creo que usted en parte me contestó ahí,
se me adelantó. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, mire, de eso no hay duda. ¿Cuál reforma? ¿Bajo qué mecanismos? Ese es el debate. Y le vuelvo a repetir, ya hay una gran cantidad de análisis, de estudios. No necesitamos hacer estudios, necesitamos tomar decisiones. Hay decisiones duras que hay que tomar, hay decisiones duras que hay que tomar. Bueno, ese es el papel del gobernante, es el papel del estadista. El presidente de la República hoy tiene la potestad de tomar decisiones duras. Una específica, viene la negociación con las universidades. Y como dice don Edgar Ayales, ahí se puede recortar gasto innecesario que no va a afectar el interés de los estudiantes y el interés de la educación de las universidades públicas. Bueno, esa decisión que tiene que tomar el presidente de la República no necesita asamblea legislativa. Necesita valentía. ¿Por qué? Porque se le van a tirar encima a las universidades, van a tirar a los estudiantes universitarios a la calle, engañándolos, diciéndoles que van a ser afectados sus recursos y sus posibilidades de estudio, cuando eso no es cierto, porque hay transferencias que no se necesitan y está demostrado hacerlo. Bueno, son decisiones que tiene que tomar un estadista. Para eso quiso ser presidente. O sea, si alguien aspira a ser presidente es para tomar decisiones, a veces que no le gustan las costarricenses. Esa es la diferencia entre alguien que quiera ser presidente y un estadista. Don Miguel Moreno de Cartago y don Edilberto Escobar de Goicoechea. Buenas noches, don Miguel. Hola, buenas noches. Un éxito su programa, me encanta cómo ortigan. ¿Y cómo nos ortigan? ¿Y cómo nos ortigan? La verdad es que yo soy joven, pero yo considero que un gobierno con una asamblea legislativa tan dividida es casi imposible que pueda legislar tranquilo. Lamentablemente todo es politiquería. No se puede inaugurar quizás la carretera San Ramón debido a que no es un presidente quizás de un color o de otro color. Por otra parte, yo tengo la oportunidad de trabajar con muchos sistemas, pero yo trabajo en sistemas, y hay muchos lugares donde roban los impuestos. Y una vez yo denuncié con el Tribunal Supremo, con la gente de Hacienda, y simplemente la gente fue súper ineficiente. Y para conocedores de sistemas, se sabe que se puede hacer una doble facturación, triple facturación, y se roban los impuestos. Y lamentablemente el gobierno sigue detrás del palo. Muchísimas gracias, Miguel, tiene toda la razón. Ahora, la democracia es así, a veces la democracia es imperfecta. Yo coincido, o sea, yo no entiendo por qué si los costarricenses le dan el poder a alguien porque considera que esa es la persona o ese es el partido, esa es la ideología que va a gobernar, ¿por qué se divide tanto en el tema de diputados? Debería darle peso realmente para que el presidente de la República decida tomar las decisiones que los costarricenses creen que es lo más conveniente. Bueno, si se equivocan, por eso la democracia es así. Sin embargo, la otra opción es aprender a negociar. Pero cuando un gobierno arranca cuestionando todo a los otros partidos, sin invitarlos, sin participarlos, simplemente utilizándolos, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, y por eso tenemos 2 años de nada en esta administración, porque ha habido una incapacidad absoluta de una negociación abierta, transparente y pública con la Asamblea Legislativa y los diversos partidos políticos. Don Edilberto Escobar, buenas noches. Buenas noches, Carlos, un gusto participar de nuevo y decirte que está buena la discusión, como ha estado buena en estas últimas noches en relación con un tema en donde parece que el gobierno no tiene otro oficio que hacer y es tan inútil esta administración que se le ha hecho un mosquero con el problema de los inmigrantes y se detiene única y exclusivamente en el tema de la situación fiscal del país, que es seria, muy seria, porque las administraciones que han habido aquí, y alguien lo mencionó ahora, han tolerado una serie de cosas. Vean lo que se descubrió esta semana en relación con la nación, vean lo que dice el presidente de la República hoy. Hace días viene diciendo el presidente que si no le aprueban la reforma fiscal, él va a tener que tomar medidas, que las tome. Para eso lo nombraron 1.300.000 costarricenses, dentro de los que no estuve yo ni estaría nunca. Entonces, que tome las decisiones. ¿Cómo va el gobierno de la República aquí a asustar con la vaina vacía? Yo escuché decir cuando el combo del ICE que en Costa Rica iban a haber apagones si no se aprobaba el combo del ICE, y la luz aquí no ha fallado. Fallan los sistemas cibernéticos en el registro de la propiedad
pero la electricidad que ha estado al pie del cañón con nosotros. Costa Rica tiene abandonada, nuestra clase política tiene abandonados los grandes temas sociales, que realmente son los que tienen que interesarnos si nosotros queremos salir airosos de las situaciones que tocan a otros países muy cercanos de nosotros y sobre los que nosotros tenemos que actuar. Mire, hay mucha inconformidad en la población, estos paros de taxistas, estas huelgas, estas protestas, que un ciudadano se encadene para reclamar sus derechos. Por Dios, hay que atender esos problemas. La cuestión fiscal tiene que negociarse políticamente. Buenas noches. Muchísimas gracias al profesor y colega Hilberto Escobar, que además fue en su momento un dirigente sindical así de los valiosos de este país, y que lo que dice es absolutamente cierto. Vuelvo a repetir, el presidente tiene que tomar decisiones para que se transforme en estadista, que las decisiones sean desagradables para ciertos sectores. Bueno, que va a congelar salarios, que esa es la fórmula. Bueno, congélelos. No, yo creo que no es la fórmula, ¿verdad? Creo que hay otros mecanismos, y el primero tiene que ir con el gasto. Lo decía ahora el señor Moreno, un muchacho joven, que dice, es que aquí no se ha logrado manejar bien el tema impositivo. Pero vea qué grave, cuando esto se habló y se empezó a hablar la posibilidad de hacer un proyecto fiscal serio como se hizo, simplemente la Sala Constitucional se lo voló. Hubo un acuerdo entre doña Laura Chinchilla, don Otón Solís y los diversos grupos, se aprobó un proyecto de reforma fiscal bastante serio y la Sala Constitucional se lo voló. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo va a caminar este país? Bueno, nos dice aquí Juan Carlos Solano, definitivamente deberíamos volver al bipartidismo, mucho amateur jugando grandes ligas. Luego aparece aquí, es que se me... ¿Qué sigue? La tocola, dice Natalia Salazar, en relación a lo que decíamos de la eventual candidatura de don Hernán Jiménez, que es una cosa que anda en la calle por muchos lados. Dice Warren Changwen que es cierto, muy mal chisme o muy mal chiste. Cuando se habla de la carretera San Ramón suenan Paul Brenes, Amelia, Ignacio, ¿quiénes más? Carlos Navarro dice, yo creo que a Sergio Mena se le corrió, con todo respeto, no votaría por él, no sé por qué don Carlos se refiere en ese sentido. Luego hay una serie de críticas a otros partidos. Ojalá que la carretera San Ramón no le pase lo de la 27, que se pudo construir después de 30 años. Yo creo que lamentablemente va a durar probablemente esos 30 años. Por eso estamos como estamos. No sé qué fue lo que dijo don Sergio Mena, que aquí lo están atacando fuertemente, pero no encuentro el comentario de don Sergio Mena. Natalia Salazar, que nos ataquen los extraterrestres, dice, en un curso, pero no sé quién está hablando. Bueno, José María Villalta dice, el FA era un partido pequeño y no afectaba la agenda de decisiones de lo que se hiciera, que había dicho don José María Villalta. La gente no cree en lo de Hernán Jiménez, pero déjenme decirles que la bola anda muy fuerte en la calle. Y también vean en el tema antes de que se nos vaya el tiempo, de los migrantes. El gobierno de la República le manda una nota a Obama, al presidente Obama, perdón, diciéndole que es culpa de él casi la crisis que estamos viviendo por el trato preferente que se hace a los cubanos. A mí me parece que esas son las pifias de Estado que uno no entiende. Veamos la historia. Efectivamente uno podría decir que esto de darle a los cubanos algún beneficio genera problemas, entre comillas. Pero ese no es el problema. A mí me tocó en mis funciones anteriores hablar con el gobierno de Cuba sobre este problema, porque es un problema viejo, no es un problema nuevo ni que lo ha tenido este gobierno. Y los cubanos me decían a mí, mire, si nosotros cerramos fronteras, nos van a acusar violadores de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen razón, la gente que quiere irse, que se vaya. Cuba durante muchos años no permitió que la gente saliera. ¿Cuál es el problema? La gente, ¿a dónde sale? La gente sale a Ecuador. Ojo. Y Ecuador es el que les permite las salidas para el resto de América Latina. Entonces, ¿de dónde debería ir la nota? También, bueno, se la mandaron a Obama, debieron habérsela mandado
a don Raúl Castro para decirle que buscara mecanismos para que la gente no quiera irse de Cuba, pero debieron haberle mandado también una carta al presidente Correa, que es al final de cuentas el principal responsable porque abrió sus fronteras, no les pide visa, los deja entrar sabiendo que va a empezar este movimiento migratorio, porque nadie se puede llamar a engaño. No puede decir, no, es que es sorpresa para nosotros. No, eso tiene ya por lo menos 10 años. Ahí está el meollo del problema, y ahí no lo hemos querido tocar los latinoamericanos, y no lo ha querido tocar Costa Rica, sino que se va al meollo del asunto, donde el presidente Obama, que saben que ni les va a contestar porque ni pelota les va a dar. Aquí se agrava más la cosa porque empiezan a aparecer africanos, empieza a aparecer gente que está huyendo de otros lados. Nadie quiere ser migrante de su país, nadie quiere irse de su país, se va por diversas razones, pero en Costa Rica no tenemos una clara política migratoria. Además, el gobierno anunció hace poco que el país está dispuesto a recibir no sé cuántas miles de personas. Estas personas que vienen en ese tránsito, ninguno le interesa quedarse en Costa Rica, todos quieren irse a Estados Unidos, esa es la verdad, y entonces hay un negociado allá adentro. Hay que buscar fórmulas, pero me parece que la primera fórmula es tratar de hablar con el gobierno ecuatoriano, que empiece a establecer de nuevo límites de visas a los cubanos, para que los que quieran salir de Cuba salgan por alguna razón y no simplemente porque se les ocurre, porque saben a lo que vienen, con todos los riesgos que tienen. Bueno, un tema que se nos viene en los próximos días, el 1 de mayo, ya se anuncia el nombre de doña Emilia Molina, el nombre de don Juan Luis Jiménez, de doña Sandra Piz. El Frente Amplio pone una serie de condiciones para apoyar a alguno de esos candidatos y no van a votar solos. El PUS, hay un sector que dice que va a votar por ellos mismos, otro sector dice está coqueteando con alguno de estos 3 candidatos. El problema principal lo tiene ahí Liberación Nacional, que tiene 2 candidatos que tendrá que resolver en las próximas horas o los próximos días qué va a hacer. Vaticinamos un 1 de mayo interesante. Recordémonos que esta vez el 1 de mayo solo va a ser elección, y que el discurso, mensaje a la nación del presidente de la República será hasta el 2 de mayo. Así que con todo eso también quisiéramos felicitar al licenciado Marcelo Prieto, que se reelige como rector de la Universidad Técnica Nacional. Don Marcelo ha hecho una excelente labor y las autoridades y los estudiantes de la Universidad Técnica Nacional quieren que continúe en ese trabajo, que les repito, es un trabajo exitoso. Así que felicitamos a la comunidad estudiantil de la Universidad Técnica Nacional, a la comunidad docente y efectivamente a don Marcelo Prieto, porque vuelve a asumir el mando de esa universidad. Bueno, amigas y amigas, nos vamos. Dice don Carlos Navarro que yo no le contesto a nadie, que por lo menos le diga cómo va a quedar el partido el domingo. Bueno, yo ya lo dije, lo dije en el programa, y me pone Alex Mazón a decir resultados y le señalé 2-0, gana la liga. Así es, vámonos con eso. Ahí Marquitos se enojó y dice Marquitos que no, Glenn que sí, pero bueno, amigas y amigos, disfrutemos este fin de semana, que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, y nos encontramos la próxima semana. Canal 2, 2-0. Canal 2, 2-0 también, ¿ves? Todos salen 2. Ojalá que sea a favor de la liga. Rodolfo Chacón de Canal 2, Glenn Montero y Marquitos Ramírez de Radio Monumental, Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Rolando González Ulloa y Carlos Roversi. Nos despedimos. Rodolfo Chacón también, Manu dice que 2-0 también. Así que todos estamos aquí emocionados. Nos encontramos el próximo lunes. Buenas noches. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.